de tener un lugar para la presencia de Dios. Hoy cuando Susan comenzó a orar, ella confirmó lo que el Señor había puesto esta semana en mi corazón. Todo el tiempo que venimos a la iglesia, disfrutamos de la presencia del Señor, gustamos, el Señor nos llena, el grupo de alabanza nos va guiando a disfrutar, a experimentar la presencia, a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa durante la semana? ¿Nos hacemos un lugar para buscar al Señor o estamos tan agobiados que no nos buscamos ese tiempo? Somos nosotros mismos el templo del Espíritu Santo. A donde vamos, llevamos al Señor, está en nosotros, sentimos su presencia. Pero el Señor nos está hablando hoy de buscar un lugar físico y espiritual para tener su presencia. Y es lo que yo hoy te quiero hablar. El Señor, por ejemplo, en Mateo 6:6, Él nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, en lo privado. Él quiere que busquemos un lugar, un tiempo para buscarlo a Él. Y cuando empezamos el día, si no lo buscamos a la mañana, es muy difícil que lo podamos encontrar a lo largo del día, de parar nuestro ritmo y dedicarnos un tiempo para buscar al Señor. Necesitaríamos, no sé tú, pero yo necesitaría un día de 28 horas o de 30 horas, porque a veces no nos alcanza el día. Y todo es urgente, todo es inmediato, esa tiranía que tenemos de que no nos alcanza el tiempo, de que todo hay que resolverlo. Y si no nos dedicamos a buscar al Señor a la mañana y a escuchar lo que Él quiere para nosotros, es muy difícil que durante el día lo podamos hacer. Es verdad que estamos haciendo nuestras cosas y estamos en comunión con el Espíritu Santo mientras cocinamos, mientras trabajamos, mientras vamos en el coche, vamos buscando al Señor, vamos cantando alabanzas, pero en todo ese ruido, ¿sí?, es muy difícil escuchar la voz del Señor. Hay un tiempo donde el Señor quiere relacionarse con nosotros y necesitamos buscarlo, porque si no, lo que hacemos son quizás oraciones superficiales, oraciones que pueden salir de lo profundo del corazón, pero no están en la conexión con el Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:20, el Señor nos habla a los cristianos, no le está hablando a los inconversos. Mira lo que dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos está hablando de esa relación, de Él con nosotros, de querer estar con nosotros, de gustar estar con nosotros. Y nosotros tenemos que tratar de buscar ese lugar físico para encontrarnos con el Señor. Yo cada mañana me levanto, me preparo mi bandeja del mate, o tú te preparas tu cafecito, pero que tengas ese tiempo para buscar al Señor, donde Él te está esperando. Yo sé que Él me está esperando. Yo tenía mi sillón donde todas las mañanas sabía que el Señor me estaba esperando. Si bien durante el día busco al Señor, pero en ese tiempo de la mañana es donde mi espíritu está conectado con el Señor. El Señor nos habla en Efesios de que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu, porque también podemos orar en la carne y decir muchas palabras preciosas y poner nuestra pasión y toda nuestra convicción y nuestras buenas oraciones, pero el Señor quiere que nuestro espíritu esté conectado con el de Él. Por eso Él nos dejó
al Espíritu Santo, que Él va a ser nuestro compañero. Él, cuando ya se nos acaben las palabras, dice que va a gemir con gemidos indecibles aquellas palabras que no las podemos decir, y el Espíritu Santo las va a hablar por nosotros. Esa conexión donde Él nos va a revelar a Jesús. Y necesitamos tomar conciencia de preparar un lugar físico y espiritual para el Señor. Y hoy quiero que me acompañes a leer una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, de una mujer que la describe la palabra como la tsunamita. Una mujer que vivía en Sunem. Sunem queda en la región de Galilea. Desde esa ciudad se puede ver el Monte Carmelo, donde había una escuela de profetas, donde lo visitaba Elías, lo visitó Eliseo. Esta mujer vivía ahí. Sunem queda más o menos a unos 13 kilómetros de Nazaret. Y cuando el profeta Eliseo pasaba por Sunem, visitaba esa región, y esta mujer dice que insistentemente le pedía que pase por su casa. Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Esta mujer buscaba preparar para el profeta un lugar donde él se sienta cómodo. Dice que insistentemente. Y esta mujer era una mujer que tenía discernimiento, había entendido. Dios le había mostrado que este hombre, Eliseo, era un varón de Dios. Y ella no quería que solamente se quede a comer y que sea un huésped, sino que habite en ese aposento. Y ella planea con su esposo construir un aposento. Quizás tuvo que derribar paredes, tuvo que limpiar un lugar, hacer obras para construir un lugar para que el profeta esté cómodo, ¿sí? A veces el Señor nos demanda construir ese lugar, que sí está en nuestro corazón, que a veces tenemos que limpiar cosas en nuestro corazón para que el Señor venga a habitar. Tenemos quizás un trastero lleno de basura que tenemos que tirar, que poner orden. Quizás tenemos que derribar estructuras, derribar paredes y construir el lugar para que el Señor venga a habitar. Y dice que esta mujer procuró que tenga una cama. La cama nos habla de comodidad, de que el profeta esté cómodo, que no tenga que dormir en un sillón. Le proveyó una mesa, también nos habla de comunión. Le puso una silla, la silla nos habla de autoridad. El profeta iba a tener autoridad en esa casa, lo que él iba a decir iba a ser un buen consejo. Le pone un candelero, porque el candelero nos habla de la luz de Cristo. Son todas simbologías que lo que te quiero decir, que esta mujer buscaba tener al hombre de Dios en su casa. No una visita espontánea, sino tener ese lugar reservado para el profeta. Y el Señor nos está demandando de que busquemos tener ese lugar. No nos podemos satisfacer con lo que vivimos el fin de semana o cuando venimos a las reuniones. Cada día, cuando yo me levanto, procuro buscar ese tiempo. Así sea tu cocina. Mi cocina es el lugar donde estoy en más comunión con el Señor. Mi cocina, ahora mi hija se ha casado, me ha dejado su habitación, me he puesto un escritorio. Busco tener mi sitio donde el Señor ahí sé que me está esperando, ¿sí? Y tú tienes que buscar ese sitio en tu casa, ¿sí? Si bien ya está en tu corazón,
y hay cosas que también tienes, te estoy hablando de un lugar físico y de un lugar espiritual. Y depende de mi actitud para poder construirlo. Yo puedo tener una actitud de querer anhelar tener ese lugar como lo tenía David. David anhelaba su presencia. Él en el Salmo 27:4 nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura e inquirir en su templo. Él estaba desesperado por estar cerca del Señor, inquirir en sus cosas. Y nosotros somos ese templo que vamos de un lado al otro, ¿sí? El Espíritu Santo dentro de nosotros es ese templo. Y el anhelo de David era contemplar su hermosura. Una primera actitud que te quiero hablar, esa actitud de necesidad de satisfacernos, de tener esa presencia del Señor. Y te hablo de una presencia que la sentimos porque Dios está con nosotros y Dios es omnipresente y está en todos lados, pero cuando comienzo a tener esa relación de intimidad con el Señor, ¿sí? Su presencia se hace manifiesta en cada cosa que yo hago. Esa presencia me guía, me habla, no es mi voz, no es la voz de la conciencia, sino es la voz del Espíritu Santo que habla, ¿sí? A veces parece que conocemos más la voz del enemigo que la voz del Espíritu Santo. El enemigo se ocupa de hablarnos todo el tiempo, nos acusa, nos dice que no podemos, nos llama muchas veces que fracasamos, que nos van a salir las cosas mal, aún nos dice te vas a morir, te va a pasar esto, y viene con su dedo acusador, y tenemos que reconocer que esa voz no la tenemos que escuchar porque él viene a mentirnos, todo el tiempo viene a mentirnos, pero sí tenemos que conocer la voz de Dios. Y Dios es un Dios de relación, Él quiere relacionarse con nosotros. Nos gustamos de la experiencia de su presencia, pero la experiencia es un momento que vivimos, pero necesitamos disfrutar esa intimidad. Como tiene un esposo y una esposa, esa intimidad es la que el Señor quiere tener con nosotros. A mí me gusta cuando a veces voy a comer a algún lado con Santiago, estamos comiendo y observamos quizás alguna pareja que está al lado nuestro y comen y ni se dirigen la palabra. Y están ahí y no se hablan. Y nosotros tenemos el tiempo, bueno, ahora lo tenemos para nosotros y no nos alcanza el tiempo de todo lo que tenemos que hablar. Y yo digo, ¿cómo perdieron? ¿Sí? Quizás tienen años de casados, pero perdieron la comunión. Qué triste. El Señor tiene que estar atentos para no perder eso de ida y vuelta con el Espíritu Santo. Quienes lo anhelan, el Señor en su palabra nos ha mostrado grandes hombres de Dios que buscaban tener la presencia. Moisés fue uno de los privilegiados, dice que hablaba cara a cara con Dios, y cuando bajaba del monte Sinaí su rostro resplandecía. Ni hablar de Pablo, el apóstol Pablo. A mí me gusta un versículo que hay en Filipenses, que él habla de que lo tiene todo por basura a fin de conocer a Cristo. Y quiero que me pongas Filipenses capítulo 3, versículo 8. No lo tengo aquí, pero lo puedo leer ahí. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El otro que dice, después de decir todo esto, el versículo 9, el 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
desestimaba todo lo que tenía, porque el único motivo que tenía el apóstol era conocerlo y conocer su poder. A medida que conocemos al Señor, más vamos a conocer de su persona y de su poder actuando a través de nosotros. Había un gran predicador en Estados Unidos en el siglo XVIII que se llamó Jonathan Edwards, que él era un gran teólogo y él en sus escritos escribía: hay en mí una sed por el Señor, y cuanto más le conozco, más sed tengo, y cuanto más leo de Él en su palabra, más sed tengo, y estoy insatisfecho cada día por conocerle más. Cuanto más le conozco, va a haber en mí esa desesperación de conocerle más, porque comienzo a descubrir al Señor en otra dimensión, en algo que me apasiona, en algo donde Dios se revela, y Él no me quiere que lo comparta con mi rutina de todos los días. Él necesita que yo pare y me busque el tiempo y me busque un lugar donde el Señor pueda hablarme, ¿sí? Necesito conocer su voz. El Señor nos dice que sus ovejas conocen su voz. ¿Tú conoces la voz del Señor? Quizás el Señor no te va a hablar en forma audible, pero sí te va a hablar de formas muy creativas, porque el Señor es muy creativo, Te va a hablar a través de una canción, te va a hablar a través de alguien que te dice una palabra, te va a hablar a través de un mensaje, te va a hablar a través de lo más importante, la palabra, Te va a ir guiando a leer un pasaje y Él te va a hablar, porque Él quiere comunicarse. Y yo necesito discernir ese tiempo para poder comunicarme con el Señor, inquirir en sus cosas. Y en ese tiempo también es bueno que hablemos en lenguas. Las lenguas nos edifican. A veces pasan días y no hablo en lenguas. Yo tengo que hablar en lenguas. Y quizás pasarme media hora hablando en lenguas, porque es el Espíritu Santo que está dentro mío hablando con el Señor. Yo no las entiendo, pero es mi espíritu que se edifica y necesito hablar en lenguas. Quizás no lo hacemos públicamente, pero en el culto también tenemos que hablar en lenguas, porque un día alguien tiene que interpretar esas lenguas, si no, ¿cómo vamos a desarrollar el don de interpretación de lenguas? Porque Dios lo da, ¿sí? No las entiendo, pero el Espíritu Santo sí que las entiende, ¿sí? Y tener esa necesidad, como dice David, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Dicen los naturalistas que cuando un ciervo tiene sed, emite un rugido que se escucha a muchos kilómetros. Esa desesperación por clamar por más de su presencia. Y el Señor no es deudor y dice que sacia al alma que está hambrienta. Esta mujer construyó la habitación y esa habitación trajo que el profeta esté mucho tiempo en la casa de esta mujer, la sunamita, una mujer rica, una mujer generosa, hospitalaria, que no tenía ninguna necesidad, que no le faltaba nada. Entonces Eliseo pregunta: ¿por qué no averiguas en qué podemos ayudar a esta mujer? Quiero bendecirla, ha sido tan generosa, nos ha atendido, nos ha hecho de comer. Y su compañero, su siervo Giesi, dice: mira, no tiene hijos, su marido es muy mayor y ella no tiene hijos. Así que eso es lo que le falta a esta mujer. Y el profeta habla con ella y le dice: el año que viene tendrás un hijo. Seguramente esta mujer en su juventud habrá pedido un hijo. En aquella época una mujer estéril era una mujer como que habría fracasado, que no podía dar descendencia a su familia, y seguramente habrá sido su oración, pero la dejó ahí en el Señor. No dice que oraba por eso, pero evidentemente era normal, como una buena hija de Dios, que pida por esa situación. Y Eliseo le dice: el año que viene tendrás un hijo. Así que construir esa habitación trajo una bendición para esta mujer. Terminó
con la esterilidad, construir algo para el Señor. El Señor no es deudor de nadie. El Señor hace que nuestros sueños, nuestros proyectos dejen de ser estériles y traigan bendición. Yo no sé si tú tienes sueños o algún proyecto, porque es hermoso soñar de lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas, lo que el Señor puede hacer con la iglesia. Yo sueño con un avivamiento, de marcar historia y hacer historia en España, de que Dios se derrame de una forma sobrenatural. Y así cada uno debe tener sueños de casarse, de comprarse una casa, de progresar, pero que el Señor sea el centro de tu sueño, ¿sí? Y Dios terminó con la esterilidad de esta mujer. Al año siguiente tuvo familia, tuvo un hijo, ese hijo creció. En ese tiempo el profeta iba y venía de la casa de esta mujer y los visitaba, pero de pronto esta habitación cambió su sentido. Y te voy a explicar por qué. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 4, versículo 18. Dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado a las rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Esa habitación cambió. Tenía a su hijo muerto sobre la cama del profeta. Y esta mujer, vamos a ver que no se desesperó. Ella lo puso ahí, en el aposento, y salió a buscar a su esposo. Y en el versículo 22 dice: y llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo a ver el varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No hay luna, no hay nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. ¡Qué tremendo! Tiene un hijo muerto en el aposento y a su marido no le dice nada y le dice paz. Podemos tener la capacidad de decir paz cuando estamos pasando por un problema tan grande. Evidentemente ese aposento había hecho algo en la vida de esta mujer para tener la capacidad en el momento más terrible de la tormenta, de la situación más crítica, decir: tengo paz. Esa paz no es una paz natural, sino es una paz que te la da el Espíritu Santo, de poder decir: está todo bien, paz. No le dijo nada, porque ¿sabes qué? Esta mujer tenía una fe sobrenatural. Ella creía que Dios iba a hacer un milagro con su hijo. Por eso no le dijo al marido: se murió. Y miren lo que va a hacer. Vamos a ir al versículo 27, porque es muy largo este pasaje. Ella va a buscar al varón de Dios, va a buscar a Eliseo, que estaba a unos kilómetros de Sunem. Y el versículo 27 dice: luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi, y Giezi se acercó para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo un hijo, mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El báculo es un bastón, ¿sí? Pero la mujer no quería que vaya Giezi.
La mujer tenía discernimiento, esta mujer quizás habría percibido quién era Giezi. Giezi, capítulos posteriores, vamos a ver que no es leal a Eliseo, que esconde cosas, y Giezi, esa mujer insiste, vamos a ver ahora, que no quiere que vaya su siervo. Eso nos está hablando que ella no iba tras un hombre, sino iba detrás de un varón de Dios, que era Eliseo. No busquemos, hermanos, ir detrás de un hombre o de un pastor. Busquemos al Señor, porque no todos tienen esa gracia que vamos a ver que va a tener Eliseo. Y le dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esas mismas palabras le dijo Eliseo a Elías cuando estaba por ser arrebatado y dijo, no, yo quiero ir contigo para que tú me pases la unción. Usó las mismas frases, entonces se levantó y la siguió. Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así que se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Ella no busca al criado, ella va detrás del profeta, porque es una mujer que tiene paz, pero esa serenidad, ¿sí?, le permite insistir en que vaya el profeta. Eliseo dice que él subió en el versículo 34 y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y los ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. El Señor iba a hacer un milagro y ese niño resucitó. Así que el padre ni se enteró que se había muerto. Luego le habrán contado la historia. Pero el Señor puede dar vida a lo que está muerto. Y construir una habitación para el Señor no es cualquier cosa. En la habitación el Señor va a hacer grandes cosas. La habitación cambió el sentido. Había una tormenta, había una situación crítica. Esta mujer no lo dejó al niño en el sofá de su casa, lo llevó al lugar donde Dios se derramaba. Y ahí, en ese lugar, el profeta fue y se tendió sobre el niño y hizo el milagro de resucitarlo. Quizás habría estado muchas horas muerto ese niño, pero el Señor puede también resucitar muchas cosas que están muertas. Puede resucitar cosas muertas en tu matrimonio, cosas imposibles que ves que no las vas a poder solucionar, pero el Señor no es deudor de nadie. Si tú le buscas, si tú le anhelas, el Señor va a hacer manifiesta su presencia y su poder, así como decía el apóstol Pablo, como para conocer su poder, el poder de la resurrección. No es cualquier cosa. Y en esa relación que tú vas a comenzar a tener con el Espíritu Santo, el Señor se va a revelar y vas a tener esa intimidad, porque el Señor promete tener esa intimidad con nosotros. Mira, te voy a leer un versículo que está en Primera de Samuel 15:11, de una relación tremenda que tiene Samuel con el Señor. 15:11. Primera de Samuel 15:11. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Aquí Dios le está dando una confidencia a Samuel. Me pesa haber puesto al rey Saúl. Es como que le abre el corazón Dios a Samuel y le cuenta lo que está pasando. ¿Te imaginas tener esa relación con Dios de intimidad? Que Dios pueda confiarte hasta lo que Él siente. Mira, el Señor conoce tu corazón de punta a punta. Lo conoce más Él que tú mismo, porque hay regiones de nuestro corazón
Ni nosotros sabemos lo de nuestro inconsciente y subconsciente, ni lo que soñamos, pero el Señor sabe todo. Lo que Él quiere que nosotros conozcamos su corazón, lo que Él quiere para nosotros. Aquí el Señor me mostraba cómo el Señor podía mostrarle a Samuel lo que Él estaba viviendo. Mira, tú puedes tener todos los ejemplos en su palabra de disfrutar, de anhelar su presencia. Y también tienes aquellos ejemplos de los que les da igual, como Abinadab, que tuvo el arca en su casa 20 años y no pasó nada. Era completamente indiferente. Diferente a Obed-Edom, que la tuvo en su casa y fue una casa llena de bendiciones, y cuando se llevan el arca, Obed-Edom se va tras el arca. Había en él una necesidad de estar en su presencia. Y también te digo otra cosa, puedes huir de su presencia. Y hasta puedes pagar por huir, porque Jonás hasta pagó un ticket en un barco para huir de su presencia. Así que ejemplos tenemos muchos en su palabra. Yo te animo a que busques un lugar donde el Señor se sienta cómodo, en tu casa, ¿sí? Que le prepares un aposento físico, tu mesa, tu sillón. No lo hagas en la cama porque trae sueño. Cuando estamos, también te voy a decir otra cosa, que el enemigo no quiere que lo busques. Así que todo el tiempo va a presentarte distracciones. Y yo te digo una cosa, hace 10 años que a todos nos cambió la vida con los móviles y con la tecnología. Y eso ha sido algo tremendo para dispersarnos. Y lo primero que hacemos a la mañana es mirar los WhatsApp, miramos el Facebook, miramos Instagram y después la palabra, que sí, no son todos extraterrestres. La tecnología hace 10 años que estupidizó a los niños, nos atontó a todos y aún hay muchos matrimonios con problemas porque están en el momento de la noche o en el sillón de la casa y cada uno está con su móvil. Vas a una casa y aún en el almuerzo está cada uno con su móvil. Así que ten cuidado, porque las herramientas que Él tiene para que tú no lo busques son muchas. Y aún nuestros pensamientos, cuando nos ponemos a buscar al Señor, nos dispersamos, nos acordamos de todo lo que no nos tenemos que acordar y planificamos en ese momento y nos viene todo a la cabeza. Estate atenta. Y también una cosita para terminar, que ese aposento también sea tu cuarto de guerra, un cuarto donde tengas que guerrear para recuperar lo que el enemigo te ha robado. Ese aposento es multifacético, es un aposento donde hay victorias, donde hay lágrimas, es un aposento donde derramo mi corazón, donde me abro, donde me quebranto y también donde guerreo para que recuperar lo que el enemigo me quiere robar, ¿sí? Te animo a construir esa habitación, a hacerlo y limpiar quizás lo que tengas que limpiar para que el profeta, que es el Señor, esté cómodo. Que no haya cosas sucias ni cosas tiradas, que sea un lugar limpio dentro de tu corazón y que también te busques ese lugar físico donde el Señor te esté esperando. Mañana cuando te levantes, sabes que el Señor le tienes que decir: buenos días, Señor, aquí estoy, tomo mi café o lo que tenga que tomar, pero desayuno contigo, ¿sí? Y durante el día busca al Señor, el Señor te puede hablar, pero ten ese tiempo, que nadie te lo robe. Tú me dices: bueno, yo madrugo, me levanto a las 5, bueno, busca un tiempo, que el enemigo no te lo robe, ¿sí? Que el Señor te bendiga.